Hola, soy la doctora Roxana Martinito. Actualmente me desempeño en una de las salas de internación del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Quiero agradecer la posibilidad de tener este espacio en la Sociedad Argentina de Pediatría con el fin de transmitirle a los pediatras el abordaje clínico en la falla hepática aguda. La falla hepática aguda es una enfermedad multisistémica, es infrecuente y potencialmente fatal. Se presenta en un niño previamente sano. Es como un accidente en un niño previamente sano, con una rápida progresión a la disfunción hepática y severa falla de la síntesis dentro de las 8 semanas del comienzo de los síntomas, con o sin la presencia de encefalopatía hepática. Para abordar un niño con sospecha de falla hepática aguda, tal vez es útil ir realizando las siguientes preguntas. Primero, ¿el paciente tiene falla hepática aguda? El diagnóstico de la falla hepática aguda. ¿Qué presentación clínica tiene? ¿Hay algún tipo de tratamiento específico que se pueda tratar la causa de la falla hepática aguda e intentar que se recupere? ¿Tiene que incluirse ese niño en la lista de trasplante? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cuál es el pronóstico del fallo? Frente a esta primera pregunta, ¿el paciente tiene una falla hepática aguda? Esta pregunta la ha respondido un grupo de estudio de insuficiencia hepática aguda pediátrica, denominado PALF por sus siglas en inglés, formado por 24 centros pediátricos, 21 de Estados Unidos, 2 de Reino Unido, 1 de Canadá, que identificaron criterios clínicos y bioquímicos para niños desde recién nacido hasta los 18 años de fallo. Criterio clínico: son niños previamente sanos, sin enfermedad hepática. Y en cuanto a los criterios bioquímicos, sí hay evidencia de lesión hepática aguda a través de las transaminasas elevadas y a través de la coagulopatía. La coagulopatía es irreversible con la administración de vitamina K parenteral, definida por un RIN mayor de 1,5 en presencia de encefalopatía hepática o mayor de 2 en pacientes sin encefalopatía. ¿Qué presentación clínica pueden tener los niños con falla hepática aguda? En cuanto a la clínica, depende de la etiología y de la edad de la falla hepática. Lo convencional, lo habitual, es un niño que comienza con síntomas de una hepatitis aguda y que va evolucionando con aumento de las transaminasas, decaimiento, progresión de la ictericia. También una forma de presentación es con compromiso agudo del sensorio, especialmente en las formas hiperagudas, que están evidenciando los primeros síntomas y signos de encefalopatía hepática. Y muchas veces los padres son los que, en la evolución de una supuesta hepatitis, van notando aparición de un estado letárgico que marca la progresión de la enfermedad hacia la encefalopatía. Frente al diagnóstico de fallo hepático agudo, la indicación es internación. El clínico puede recibir estos chicos tanto en emergencias como en el consultorio. Y dado que es el clínico el que los recibe, es muy importante que se sienta confiado en la indicación de la internación y en el comienzo de los estudios, tratamiento de sostén que requieren estos chicos, hasta la interconsulta necesaria con los especialistas que van a seguir junto con los clínicos atendiendo a este paciente. El interrogatorio en el fallo hepático agudo está dirigido a reconocer el inicio de la ictericia, el tiempo de evolución, los cambios percibidos en el estado mental, como confusión, dificultad para hablar, agitación, síntomas acompañantes, como presencia de náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, erupción cutánea. Se debe realizar un interrogatorio cuidadoso sobre los medicamentos que recibe y los medicamentos que puede recibir de venta libre o medicamentos caseros. La exposición a tóxicos ambientales, viajes recientes, antecedentes de convulsiones, retraso del desarrollo, que nos hablan de algún otro tipo de enfermedad previa, y antecedentes familiares de muertes infantiles, enfermedad de Wilson en otros familiares y enfermedades autoinmunes. Al examen físico en un niño con fallo hepático agudo
Lo característico es detectar la ictericia, evaluar el compromiso del sensorio que puede estar presente o no e ir desde la somnolencia hasta la confusión, y a la palpación abdominal, el hígado puede estar aumentado del tamaño o de tamaño normal o disminuido según el momento evolutivo de la enfermedad. Y es muy importante hacer el diagnóstico diferencial de enfermedad hepática crónica. Discernir si este niño tiene una falla hepática aguda realmente o es un paciente con una enfermedad hepática crónica que está cursando una falla aguda por o una intercurrencia o progresión de su enfermedad crónica. ¿Qué datos de cronicidad se van a detectar? La presencia de ascitis, circulación colateral, que van a estar manifestando la hipertensión portal, dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, eritema palmar, arañas vasculares, santomas. Es el llamado paciente con hepatopatía aguda sobre crónica. Es muy importante la detección de la muy temida encefalopatía. Pequeños cambios en el carácter, en el humor, en la escritura, cambios del ciclo sueño-vigilia, aumento de la irritabilidad, hacen sospechar del inicio de la encefalopatía. La manera de medir y diagnosticar la encefalopatía es a través de la clínica al pie de la cama del paciente. Los 4 grados clásicos de encefalopatía para niños mayores son confusión, somnolencia, estupor y coma. Dado que es sumamente dificultoso poder detectar estos signos en bebés y en lactantes, el doctor Bucubalas diseñó una escala en la cual estos cambios que nos pueden manifestar los padres, como lo noto muy irritable al bebé, no quiso tomar la leche, no doctora, no, lo que pasa es que está llorando porque no durmió a la noche. Estos pequeños cambios pueden ser signos de encefalopatía y es muy importante estar alerta porque su evolución es absolutamente tórpida. En esta escala de Buco-Wallace, el grado 1 y 2 en niños menores de 3 años los ha consolidado en un solo grado, dado que el paso de a uno y otro grado es sumamente rápido e impredecible. Luego del interrogatorio, el examen físico y la detección de encefalopatía o no, o su ausencia, el clínico sigue adelante solicitando los exámenes complementarios. Estos deben incluir los exámenes que buscan evidencia de injuria hepática, que buscan etiología del fallo hepático y que incluyen los estudios pretrasplante en el caso de que la falla hepática tenga una evolución tórpida. En los menores de 3 años es importante tener en cuenta que se debe pesquisar errores congénitos del metabolismo a través de estudios específicos. Continuando con los exámenes complementarios, la ecografía colabora en diferenciar un paciente agudo de uno crónico. En el caso que aparezca circulación colateral, que aparezca una elastografía con valores aumentados, que aparezca una relación epiplona-aorta alterada, nos habla de un paciente crónico y no de un fallo hepático agudo. El fondo de ojo con lámpara de hendidura va a colaborar en el diagnóstico de enfermedad de Wilson a través de la presencia del anillo de Kaiser-Fleischer, el electrocardiograma, el ecocardiograma como estudios pre-trasplante, el electroencefalograma aún sin encefalopatía hepática puede darnos algún signo de enlentecimiento, y en aquella población de niños en los cuales uno sospecha error congénito del metabolismo, es muy importante realizar una resonancia que colabora en el diagnóstico de estas enfermedades, en lo posible, resonancia del sistema nervioso central con espectroscopía, para encontrar los hallazgos específicos. La biopsia hepática prácticamente no tiene utilidad en el fallo hepático agudo, por un lado porque es un paciente sumamente coagulopático que tiene riesgos y por el otro lado porque el rédito generalmente es muy bajo. En caso de población pequeña, en los menores de 3 años, sin diagnóstico y con alguna otra sospecha de alguna otra enfermedad, se puede solicitar secuenciación molecular y estudios genómicos.
En cuanto a la pregunta, ¿hay tratamiento específico para tratar la causa subyacente del fallo hepático agudo y promover la recuperación? Los pasos para el clínico son internar, comenzar con medidas generales de sostén. Tal vez no se tenga de ninguna manera en un primer momento la etiología o tratamiento específico, pero sí comenzar con las medidas generales de sostén. Iniciar rápidamente los estudios para identificar la etiología, la magnitud de la injuria y paralelamente los estudios pre-trasplante. Estar muy atentos de la posibilidad de presencia de complicaciones para, por un lado, prevenirlas y obviamente tratarlas en el caso que éstas aparezcan, y siempre evaluar el traslado a un centro con programa de trasplante hepático. Entonces, el tratamiento va a tener como finalidad sostener al paciente, prevenir y tratar las complicaciones en espera de o la recuperación del paciente o la indicación de trasplante. El tratamiento general de sostén se basa en mantener una buena volemia como en cualquier paciente clínico, pero teniendo en cuenta que estos pacientes no toleran la sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen favorece el desarrollo de encefalopatía hepática. Mantener un buen aporte nutricional en este paciente que está hipercatabólico y mantener un flujo de glucosa, evaluado a través de glucemias preprandiales y sostenido, si es necesario, a través de un flujo de glucosa. Evitar el sobrecrecimiento bacteriano y la producción o el acúmulo de amonio. Si bien el amonio no es la única causa del desarrollo de la encefalopatía hepática, se reconocen múltiples neurotransmisores y causas inflamatorias y neuroinflamatorias que producen la encefalopatía hepática, pero sobre la producción de amonio es sobre la cual podemos actuar a través de la indicación de lactulosa, en el caso que no haya respuesta, enemas, y la decontaminación intestinal con antibióticos no absorbibles como la neomicina y la rifaximina. Se debe realizar la profilaxis de la hemorragia digestiva y es excepcional la necesidad de revertir la coagulopatía. Esto se hace frente a episodios importantes de sangrado, ya sea con plasma o, si es necesario porque hay hipofibrinogenemia, asociándolo con precipitados. La posibilidad de hacer el tratamiento específico de la falla depende del hallazgo de una etiología. La etiología puede ser infecciosa, tóxica, inmunomediada, enfermedades metabólicas, vascular, y la causa más frecuente es la indeterminada, que es aquella falla hepática aguda que no tiene un diagnóstico o una etiología precisa. De acuerdo a los diferentes centros y las capacidades diagnósticas, estas conforman aproximadamente entre el 40 y el 50% de las fallas agudas hepáticas. Aquí están enumeradas las múltiples causas de etiología infecciosas, metabólicas, tóxicas, autoinmune, vascular e indeterminada. Reconocida la etiología específica, se debe instituir el tratamiento indicado. Esto se debe hacer igualmente en un centro con programa de trasplante, dado que a pesar del tratamiento específico, la evolución puede no ser favorable. En el seguimiento se deben controlar los signos vitales, la saturación de oxígeno, se debe realizar la evaluación exhaustiva del estado neurológico, y esto es al pie de la cama del paciente y en forma periódica. No hay monitor que pueda evaluar la encefalopatía hepática, sino es el clínico el que debe hacer el diagnóstico y el seguimiento. Los controles del laboratorio inicialmente deben ser diarios. Hay que monitorizar electrolitos, descartar la posibilidad de trastornos hidroelectrolíticos que favorezcan el desarrollo de una encefalopatía, realizar cultivos de vigilancia bacteriana, ya que estos pacientes muy frecuentemente tienen infecciones solapadas con características propias, que son presentar pequeñas alteraciones como algo de acidosis metabólica, aumento leve de los glóbulos blancos, aparición de hipoglucemias, que hacen sospechar que haya una sobreinfección. El clínico debe estar preparado a la aparición de las complicaciones. Dentro de ellas, las más frecuentes son las infecciones, como recién fueron referidas, que tienen una forma silente, ensombrecen el pronóstico del fallo hepático,
por su elevada mortalidad. La hipoglucemia, la hemorragia digestiva, el tan temido edema cerebral con hipertensión intracraneal, la injuria renal, las alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base, las alteraciones respiratorias tanto de origen central como infecciosas, la desnutrición calórico-proteica que puede ir instalándose y el estado circulatorio hiperdinámico con elevado gasto cardíaco. La evolución puede ser de acuerdo a la capacidad de reparación de la masa hepática hacia la recuperación espontánea o en el caso que haya una regeneración inadecuada, profundizando el daño, instituyéndose la falla hepática terminal. ¿Debe el niño estar incluido en la lista para el trasplante de hígado? ¿Debe el niño ser incluido en la lista para el trasplante de hígado? Para esto se siguen los criterios pronósticos del King's College, que son criterio mayor o criterio aislado, un RID mayor de 6,5, o tres de los siguientes criterios menores: edad menor de 10 para edad pediátrica, etiología hepatitis no A no B o inducida por drogas, duración de la ictericia hasta el comienzo de la encefalopatía hepática mayor a 7 días, un RID mayor de 3,5 o una bilirrubina mayor de 17,5. Las variables dentro de estos criterios van a terminar siendo la evolución del RIN y la evolución de la bilirrubina. Estos criterios presentan una alta especificidad, pero baja sensibilidad. En definitiva, estos criterios ayudan a analizar el requerimiento de trasplante hepático, pero la indicación del trasplante continúa dependiendo de la evaluación clínica y bioquímica por el equipo tratante. Se han desarrollado varios modelos de puntuación pronóstica. Estos son algunos de ellos, que incluye inteligencia artificial. Ninguno de estos scores pronósticos da la respuesta exacta de la indicación y el timing en qué momento es oportuno realizar el trasplante. Finalmente, la decisión de trasplante se toma al lado del paciente y de su familia. ¿Cuándo debe entrar en lista de trasplante un niño con falla hepática aguda? Se pueden responder las siguientes preguntas. ¿Quién va a sobrevivir sin trasplante hepático? ¿Quién va a tener una buena evolución? Entonces ese trasplante será innecesario. ¿Quién no va a vivir si no se trasplanta? Ese trasplante es necesario. ¿Quién morirá se haga o no el trasplante? Y esto es el caso clínico de una enfermedad en la cual el hígado sea un órgano más de falla dentro de un contexto de fallo múltiple o de una evolución tórpida irreversible con daño neurológico progresivo irreversible en el cual el trasplante hepático será fútil. ¿Cuál es el pronóstico del fallo hepático agudo? Las determinantes de la sobrevida del fallo hepático van a estar dadas por la velocidad de la injuria, la profundización del daño y la velocidad de la regeneración hepática. En la falla hepática aguda, el trasplante es la única medida curativa disponible en aquellos chicos con mala evolución. Los resultados son más pobres en los niños trasplantados secundarios a una falla hepática aguda que en el trasplante electivo de los pacientes crónicos. La falla hepática aguda indeterminada que lleva al trasplante tiene peor pronóstico. En el seguimiento del paciente con fallo hepático agudo, siempre se presentan los siguientes dilemas. Por un lado, trasplantar lo antes posible a aquellos pacientes que de lo contrario fallecerán y no trasplantar a aquellos pacientes que se recuperarán. A modo de conclusiones, es reconocido que la falla hepática aguda es una emergencia para el pediatra y quien lo recibe es el pediatra. La evolución hacia la recuperación o la profundización de la falla es impredecible al momento del diagnóstico. Diagnosticada la falla, los tiempos requeridos para el diagnóstico y decisión de tratamiento deben ser expeditivos y dinámicos.
Simultáneamente con el momento del diagnóstico, se debe organizar la derivación a un centro con programa de trasplante. La evolución crítica final es hacia la encefalopatía hepática y el fallo multisistémico. El sostén clínico en la internación se basa en el monitoreo clínico y evaluación periódica del sensorio. Mantener la hidratación, monitorizar las glucemias, sostener el aporte calórico, indicar vitamina K, tomar medidas de contaminación intestinal. Tener en cuenta que mínimos cambios clínicos y o del sensorio deben hacer sospechar complicaciones, ya sea encefalopatía hepática o infección. El punto crítico de todo el equipo tratante es discernir, trasplantar a aquel paciente que tiene indicación de trasplante de aquel que puede recuperarse con su hígado nativo. El trasplante hepático es la única medida disponible en la actualidad para aquellos pacientes que no presentan mejoría clínica. Entonces, el pediatra se encuentra frente a la necesidad de hacer el reconocimiento inicial del fallo, comenzar el tratamiento de sostén, realizar los estudios de evaluación pretrasplante, indagar la etiología para realizar los tratamientos específicos y comunicarse y derivar a un centro con programa de trasplante. En el fallo hepático agudo, trabaja en forma dinámica y expeditiva. Mantente paranoico, espera lo peor. Estas son palabras de un becario de Los Ángeles. Muchas gracias.